días. Hoy vamos a presentar dos temas. Vamos a recuperar el quién es quién de Profeco. Ahora lo vamos a hacer los martes. Y está Iván Escalante, que lo conocen muy bien, y es ahora el director de Profeco y nos lo va a presentar. Y viene el equipo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y nos van a presentar el proyecto de soberanía alimentaria, de Liconza y de alimentación para el bienestar. Para ello está Julio Verdeguer, secretario de SADER, Leonel Cota, que es subsecretario, y María Luisa Albores, que es la directora de Alimentación para el Bienestar. Bueno, entonces empezamos con Iván y luego SADER, y hoy tenemos Humanismo Mexicano, que lo presentaremos hacia el final de la conferencia. Entonces empezamos, Iván. Muchísimas gracias. Con su permiso, Presidenta. Estamos cumpliendo con la instrucción de la Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de tener a la Procuraduría Federal del Consumidor mucho más cercana a la gente. Parte de nuestras tareas tienen que ser útiles para el pueblo de México. Atendemos las quejas y denuncias de las personas consumidoras, brindamos información clara, veraz y oportuna, vigilamos y verificamos el cumplimiento de leyes y normas de proveedores de bienes y servicios y generamos una cultura de consumo responsable. Si me regalan la que sigue, por favor. Gracias. Todo lo anterior para cuidar la economía de las familias y su bienestar. En la Procuraduría Federal del Consumidor buscamos reducir el ciclo de la desigualdad y la precariedad económica y aportar en la construcción de un México más justo para todas y para todos. Esta semana, en la Procuraduría Federal del Consumidor, seguimos monitoreando los precios en 1,800 establecimientos en todo el país, observando que se han mantenido estables en comparación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el INEGI. Recordemos que lo que monitoreamos, ¿me ponen la que sigue? La que sigue, por favor. Gracias. Recordemos que lo que monitoreamos son 24 productos de una canasta referencial y en este caso la suma de ellos está por debajo de los 1,039 pesos que estima el Índice Nacional de Precios, existiendo una diferencia sustancial entre la canasta más cara y la más barata identificada de 226 pesos. Con base en el muestreo y el monitoreo realizado del 7 al 11 de octubre y basándonos en la regionalización del Banco de México, aquellos establecimientos donde se encontraron los precios más altos fueron, la que sigue, por favor, la que sigue, gracias. En la zona sur, Chedraui, sucursal Campeche, en Campeche con 883 pesos 30 centavos. Zona norte, Walmart, sucursal Boulevard Morelos, en Hermosillo, Sonora, con 926 pesos con 40 centavos. Zona centro-norte, Ley, sucursal Juventud en Durango, con 935 pesos. Y zona centro, Ley, sucursal Hidalgo en León, Guanajuato, con un costo de 979 pesos con 10 centavos. Es importante señalar que existe una diferencia entre las canastas más altas de 95 pesos con 80 centavos. Continúo con los precios más bajos por zona. En la zona norte, Soriana Hiper, sucursal Ejército en Tampico, Tamaulipas, con 828 pesos con 10 centavos. Zona sur, Soriana Hiper, sucursal Acapulco Costera en Acapulco Guerrero, con 811 pesos con 90 centavos. Zona centro norte, Bodega Aurrerá, sucursal Morelia Este en Morelia, Michoacán, con 790 pesos 60 centavos. Zona centro, Chedraui, sucursal Flores Magón en Cuernavaca, Morelos, con un precio de 752 pesos 90 centavos. Aquí en estas canastas, entre las más bajas, hay una diferencia incluso de 75 pesos con 20 centavos. La que sigue, por favor. Ahora informaremos el quién es quién en los precios de los combustibles. Para el 17 de octubre, último día que se realizó el monitoreo,
el precio promedio por litro de la gasolina regular se ubicaba en 23 pesos con 90 centavos, para la gasolina premium 25 pesos con 27 centavos y el diésel en 25 pesos con 48 centavos. Para esta semana se tendrá un incentivo fiscal únicamente para la gasolina regular del 4.3%, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, para el caso de este cálculo del promedio de gasolina y el 4.3% del incentivo fiscal, el Estado estaría absorbiendo un poco más de 1 peso por cada litro de gasolina de la regular. Conforme a las regiones establecidas por la Comisión Reguladora de Energía, se presenta el siguiente comparativo por estaciones de servicio y tipo de combustible para que las personas consumidoras puedan diferenciar los diversos precios en lo que se comercializan los mismos tipos de gasolinas. Los precios más altos identificados en este monitoreo por tipo de combustible son: en gasolina regular, en la región noreste es en donde se ubicó el precio más alto, es la marca Chevron, la estación de servicio Platinum Gas, 26 pesos 44 centavos, esto está ubicado en La Paz, Baja California Sur. De gasolina premium, en la región noreste, la marca Pemex, estación de servicio Guajardo, en Apodaca, Nuevo León, con un precio de 27 pesos cerrados. Y diésel, en la región sureste, la marca Pemex, combustibles de Cancún, en Cancún, Quintana Roo, en 27 pesos con 46 centavos. Y a continuación informaremos los precios más bajos identificados por cada una de las regiones. Con gasolina regular se ubicó en la región centro la marca Shell, estación de servicio Las Mejores Estaciones en Tlalnepantla, Estado de México, con un precio de 22 pesos con 93 centavos por litro. En gasolina premium, la región Golfo de la marca Pemex, estación de servicio Palma 2000, en Coatzacoalcos, Veracruz, en 23 pesos con 18 centavos litro. Y el diésel en la región centro, la marca G500, servicio Alexandre, en Tlalnepantla, Estado de México, en 24 pesos con 35 centavos litro. Con respecto al quién es quién en los precios de gas LP, podemos observar que el precio de este combustible se encuentra por debajo de los precios internacionales en las 220 regiones determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, tanto por kilo como por litro. De esta manera, para el último día del monitoreo de gas realizado el 16 de octubre, el precio promedio del gas LP en el caso de gas estacionario fue de 10 pesos con 41 centavos y para el gas por cilindro 19 pesos con 28 centavos. El precio promedio más bajo detectado en nuestro monitoreo de gas por litro para tanque estacionario se encontró en Cocula, Jalisco, en 10 pesos con 27 centavos con el permisionario gas de Ameca, y para el gas por kilo que se expende por cilindro, el permisionario gas El Gallito en la región de Matías Romero, Oaxaca, lo comercializó en promedio de 19 pesos. Adelante, por favor. Hay que comentarle a nuestra audiencia y a los compañeros y compañeras periodistas que aquí estamos presentando un resumen del estudio completo que puede ser consultado en la página de internet de la Procuraduría Federal del Consumidor. Por último, informamos, Presidenta, que la semana pasada iniciamos una campaña informativa para que los establecimientos comerciales denuncien a los verificadores falsos y eviten engaños. La semana pasada fue detenido un falso verificador en la Ciudad de México y el día de ayer otro en el estado de Chiapas. Ya hay carpetas en ambos casos. Esta es una invitación para que los responsables de los comercios revisen, como pueden observar en el gráfico, que tanto la credencial que porta cada verificador o verificadora de la Profeco, así como el oficio, cumplan con los requisitos que los acrediten como defensoras y defensores de la confianza. Concluyo, Presidenta. Todas y todos somos consumidores, todas y todos tenemos derechos y nuestra obligación es proteger la economía familiar y el bienestar de las personas. Muchísimas gracias. El campo mexicano está muy presente en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Siguiente. Como dijo la siguiente lámina, por favor. Como
Como dijo la presidenta en la presentación, el eje rector, la brújula de la política de la Cuarta Transformación en el campo es la soberanía alimentaria. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el país tenga todas las condiciones necesarias para garantizar el derecho constitucional a la alimentación, no solo hoy, sino que en el futuro. Eso quiere decir, por supuesto, producir más alimentos saludables, pero quiere decir también el bienestar de las personas que producen esos alimentos, tanto agricultores, pescadores, las personas jornaleras. Quiere decir cuidar nuestros suelos, quiere decir cuidar el agua, quiere decir usar menos plaguicidas, quiere decir reforzar nuestra ciencia y tecnología mexicana para la producción agroalimentaria. Todo eso es soberanía alimentaria. Adelante, por favor. Hay 4 ejes principales en nuestro trabajo. El primero y el central es el bienestar de las personas que trabajan y viven en el campo. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador redujimos en 18%, más de 18%, en los primeros 4 años de su gobierno, la pobreza extrema por ingresos en el campo. Eso realmente no se vio en otros países de la región, pero todavía tenemos bastante que hacer para lograr la meta de bajar a menos de 2% de pobreza extrema en el país. Además, la presidenta nos ha encargado mucho poner una especial atención y dedicación a las personas jornaleras. Nos olvidamos de las personas jornaleras, son más de 2 millones de personas que trabajan cosechando los campos y la comida que todos nosotros recibimos y que se encuentran entre los más pobres y vulnerables de nuestra nación, particularmente las mujeres jornaleras. Se va a hacer un esfuerzo para garantizar sus derechos constitucionales a la salud, a la educación y a la vivienda. Y quiero enfatizar con mucha fuerza que aquí le cabe también una responsabilidad al sector privado, sobre todo en los derechos laborales de estas personas. El segundo gran eje es la producción. Tenemos que producir más. Lo central, lo principal, lo número 1 es garantizar la autosuficiencia de maíz blanco no transgénico, que es el centro de nuestra alimentación, pero además un elemento central en nuestra cultura. Y la presidenta nos ha encargado alcanzar la plena autosuficiencia en frijol. Voy a hablar más de eso. Pero hay que aumentar también otros productos de la canasta básica para que sigan bajando los precios. El agua es un elemento central. Todos ustedes, todas las personas que nos ven, saben que el país vive una situación compleja en materia de agua y la agricultura es una gran parte, el 75% del agua está usada en la agricultura. Tenemos que enfrentar el tema. Y el último aspecto que es decisivo es la sostenibilidad. Tenemos que producir más con muchísimo menor impacto ambiental. Nuestro foco principal será en la deforestación, que es muy alta y hay que bajarla. Segundo, reducir el uso de plaguicidas, especialmente los que son más tóxicos. Y en tercer lugar, la pesca sostenible. Hoy no vamos a hablar de pesca y acuacultura, es un tema que presentaremos más adelante, pero también es muy importante. Adelante. La presidenta ha dicho en múltiples ocasiones que todos los programas del bienestar iniciados en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador van a continuar. Para el campo hay 5 programas del bienestar. Sembrando Vida, que es un programa que no está en la Secretaría de Agricultura, sino en la Secretaría del Bienestar. Ese programa continuará. Y en la Secretaría de Agricultura tenemos 4, todos continúan. Producción para el bienestar, fertilizantes para el bienestar, precios de garantía y bien pesca. Todos continúan. Estamos trabajando, por ejemplo, en producción para el bienestar para mejorar el padrón. Son 2 millones, un poco más de 2 millones de personas que reciben este apoyo, ¿no es cierto?, a través de sus tarjetas del bienestar. Queremos asegurar que todos los que lo reciben sean personas que verdaderamente cumplen con las condiciones y que necesitan ese apoyo. Adelante. Y fertilizantes para el bienestar es otro programa muy significativo. Estamos atendiendo también a más de 2 millones de personas en prácticamente toda la República. Eso lo vamos a mantener. De vuelta estamos revisando los padrones, que quienes reciban el fertilizante lo necesiten y lo utilicen bien.
Pero además aquí y en el otro programa también queremos hacer un esfuerzo muy, muy especial para aumentar el número de mujeres derechohabientes. Ya hay bastantes, pero podemos avanzar más. Entonces, con esta revisión de padrones, lo que se vaya desocupando, le vamos a dar prioridad a las mujeres productoras de México. Adelante. Este es un aspecto central que nos ha encargado la presidenta. Tenemos que garantizar precios justos por el maíz blanco no transgénico a nuestros productores, pero también tenemos que pensar en nuestros consumidores. Particularmente las personas más pobres y vulnerables de este país gastan un porcentaje muy alto de todo su ingreso en comprar tortilla, que es muy importante en su alimentación. Y los precios aumentaron y no han bajado. Se trata de trabajar con todos los actores de la cadena para ver cómo le hacemos para bajar este precio. Estamos ya platicando uno por uno con ellos, los vamos a invitar a un acuerdo nacional por el maíz y la tortilla, con una meta muy ambiciosa de lograr bajar el precio de la tortilla durante el sexenio hasta un 10% en términos reales. Adelante. Ya les decía, la agricultura usa el 75% de todo el agua que se utiliza en México. La presidenta ha dispuesto un programa muy ambicioso de tecnificación del riego, como no se ha visto en muchas décadas. Lo lleva adelante Conagua. Nosotros estamos trabajando junto con Conagua para que en esas zonas que se van a tecnificar con una gran inversión del Estado, también llegue la asistencia técnica, el apoyo a la comercialización, el crédito, para que en esas zonas, ¿no es cierto?, se produzca más productos de más valor, se genere más empleo y más ingresos para los productores y para las comunidades de la zona. Ya estamos recorriendo uno por uno cada una de las zonas que van a ser tecnificadas. Adelante. Cosechando Soberanía es otro programa nuevo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella ha dicho que tenemos que aumentar la producción de productos como el maíz, el frijol, el arroz, la leche, el sorgo, también algunas verduras, la cebolla, el jitomate, el chile, que impactan mucho en los precios que pagan las familias al ir a comprar sus alimentos. Tenemos que producir más. Entonces identificamos casi 1,200 municipios en México que tienen dos características. La primera es que tienen altos niveles de pobreza y en segundo lugar, ahí hay mucha pequeña y mediana agricultura comercial. Entonces vamos a ir en apoyo de esos pequeños y medianos productores comerciales, casi 600,000 durante el sexenio, con acompañamiento técnico con un enfoque agroecológico, crédito, trabajando junto con el FIRA, pero crédito con seguros para enfrentar las sequías y todos estos fenómenos que hoy día les impactan. Muy fuerte apoyo a la comercialización y en general todos los servicios de que dispone la Secretaría de Agricultura, la sanidad vegetal y animal, la investigación con el INIFAP y el Colegio de Posgraduados y Chapingo, etc. Un apoyo integral a estos productores y productoras. Adelante. La autosuficiencia de frijol es una meta que nos ha puesto la presidenta. México consume, nosotros consumimos más o menos 1 millón de toneladas al año. Y de ese 1 millón de toneladas estamos importando 300,000. La meta de este programa es dejar de importar esas 300,000 y producirlas en México. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo primero es que se va a crear una nueva entidad que se llama Productora de Semillas del Bienestar. Va a tener su sede probablemente en Zacatecas. Esta entidad va a empezar a producir semilla de muy buena calidad, porque ese es el problema principal que tenemos en la producción. Las semillas se han ido degenerando. Entonces vamos a introducir semilla de muy buena calidad a través de esta nueva entidad. Es una especie de empresa para darle todos los años a los productores la cantidad de semilla que necesitan para subir estas 300,000 toneladas que nos están faltando. Pero además de la semilla también asistencia técnica, comercialización, crédito, etcétera. De vuelta, un servicio integral y vamos a lograr esta autosuficiencia. Vamos a arrancar en una primera etapa, este próximo año que viene, en el 2025, Zacatecas, Nayarit y Durango. Y después nos vamos a extender a otros estados del norte y también del sureste, donde hay agua y podemos producir más frijol, particularmente frijol negro. Adelante. Esto es central.
La presidenta ha dispuesto un programa para apoyar a la pequeña y mediana ganadería sustentable. Hay formas de ganadería que no nos interesa estimular, pero la ganadería sustentable, claro que sí, pequeña y mediana. Este programa apunta a 3 estados, Chiapas, Tabasco y Campeche. Y en estos 3 estados vamos a trabajar en 2 líneas principalmente. 1, mejorar la calidad de los animales, la calidad genética, introduciendo sementales y otras medidas de este tipo. Y además con mucho acompañamiento técnico para que sea una ganadería regenerativa y todo el tema de sanidad animal con Senacica. Arrancamos el próximo año en Tabasco. El viernes pasado la presidenta acordó con el gobernador Javier May que lo vamos a hacer en conjunto porque él ya trae ahí un programa de crédito a la palabra, entonces nos vamos a complementar y ya después nos expandimos a los otros programas. Cerca de 60,000 pequeños ganaderos serán beneficiados con esta iniciativa. Adelante. El Plan Campeche originalmente era arroz y leche. Esta es una promesa de campaña y en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen, entonces lo vamos a cumplir. Y la presidenta acaba de disponer que además de leche y arroz, también le vamos a agregar ganadería. Estamos ya trabajando con el gobierno del estado. En la parte de arroz vamos a entrar a 60,000 hectáreas con un paquete de vuelta de semillas de buena calidad, asistencia técnica, crédito, riego, etc. En la parte de leche, de vuelta, mejoramiento genético del ganado, buena alimentación y salud de los animales. Una cosa muy importante, y es que tiene que ser sin deforestación. Campeche es el estado que tiene más alta deforestación de México. En el gobierno del presidente López Obrador se hizo un gran esfuerzo para ampliar las áreas naturales protegidas. La gran reserva de Calakmul pasó de 750,000 a 1,5 millones de hectáreas. Las vamos a cuidar, no vamos a deforestar con el Plan Campeche. Adelante. El subsecretario Leonel Cota va a presentar la siguiente presentación, fortalecimiento. Me permito compartir con ustedes las metas y los propósitos en materia de Liconza, leche para todos. Actualmente estamos beneficiando, tenemos una derechohabiencia de 6,300,000 ciudadanos en este país, destacadamente el Estado de México y la Ciudad de México en más de 2 millones de personas. Por eso se ha tomado la determinación en el actual gobierno que preside la presidenta Claudia Sheinbaum de fortalecer Liconza. Una primera decisión es crear una planta pasteurizadora de leche en Campeche. Actualmente estamos captando de los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco alrededor de 20,000 litros diarios que son trasladados desde allá, desde aquella región, 1,200 kilómetros, a la planta pasteurizadora de Tlaxcala o de Tláhuac, dependiendo de cómo se haga el acopio diario. La meta es iniciar con 40,000 litros diario en esa planta pasteurizadora que habrá de ser instalada en el Parque Industrial de Campeche, con todos los servicios, con toda la conectividad para poder acopiar leche de otros estados y de otras regiones y fortalecer con ello el número de derechohabientes de Liconza en la región. Alrededor de 341,000 beneficiarios derechohabientes tenemos en Campeche, Tabasco y Chiapas. Y desde luego planear desde ahí un crecimiento para toda la región sur-sureste, incluyendo desde luego Yucatán en el futuro y el estado de Quintana Roo. Esta meta la tenemos planeada para 15 meses, poder instalar, el máximo 15 meses, poder instalar la planta pasteurizadora, con lo cual se integra un conjunto de plantas en todo el país, 11 con ella, 10 tenemos instaladas, una en Jalisco, una en Chihuahua, 3 en el Estado de México, una en Colima, una en el Estado de Michoacán. Y justamente en el Estado de Michoacán, que existió hasta 1996, una planta de secado de leche, la queremos justamente como segunda meta de Liconza,
poder establecer en un periodo de 12 meses. Tiene un costo de 350 millones de pesos y nos permitirá justamente planear el crecimiento de Liconza de 6.300.000 beneficiarios a 7 para 2025, a 7 millones de nuevos derechohabientes y al 2030 de 10 millones de personas beneficiadas. Esto significa que tendremos un crecimiento verdaderamente relevante en la meta de conformar un sector lechero productivo, autosuficiente en el país y con ello la oportunidad también de conectar con los consumidores que tendrán oportunidad de poder justamente beneficiarse de la planta de secado en el estado de Michoacán. Esa planta había sido instalada por el general Lázaro Cárdenas en 1963, fue una gestión que hizo a la FAO y fue prácticamente desmontada y llevada a un sitio privado. Y finalmente, en el estado de Chihuahua, que nos importa mucho, instalar 14 centros de acopio, 4 en Chihuahua, 3 en Delicias, 3 en Mioqui, 2 en Saucillo, 1 en Julimes y 1 en Camargo, para fortalecer la planta que tenemos instalada en Cuauhtémoc, en ese estado de Chihuahua, y que nos va a permitir, con una inversión de 120 millones de pesos en los 14 centros de acopio, poder tener la estabilidad en la producción de este importante producto en ese estado debido a las distancias. Es muy difícil que el productor lleve hasta Cuauhtémoc su producto y con ello, con los centros de acopio, vamos a integrar justamente la oportunidad de que sea el producto entregado de manera directa, sin intermediarios, a la planta pasteurizadora de ese estado y también algunos otros centros como de acopio que estamos fortaleciendo en el sureste, en Tabasco, en Chiapas, en el centro de la República, particularmente en el estado de Hidalgo. Con ello, la meta de Liconza es, en este sexenio, servir a 10 millones de habitantes de manera directa con este producto esencial que es la leche. La leche de Liconza tiene actualmente un costo de $6.50 para 6.300.000 ciudadanos. Tenemos un servicio especial para comunidades de mayor pobreza, de acuerdo con los datos que se publican, de $3.50 en comunidades indígenas, en municipios más pobres del país y de $4.50 en estados como Guerrero y Chiapas. Desde luego no estamos contemplando incrementos sustantivos más que el hecho de la inflación, que para nosotros es muy importante para poder seguir creciendo en regiones importantes donde hay que fortalecer este proyecto. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Voy a platicar del compromiso 66 de nuestra Presidenta ante el pueblo de México. El punto 66 trata de hacer alimentación para el bienestar. ¿Cómo se está planteando hacer alimentación para el bienestar? Es una fusión de Segalmex con tiendas Liconza. ¿Qué son estas tiendas Liconza? Estas tiendas Liconza, seguramente muchas y muchos ubicamos estas tiendas a lo largo y ancho del país, pues hay 24.516 tiendas. Estas están ubicadas en 2.224 municipios. Prácticamente estamos llegando a más del 90% de los municipios de nuestro país. Y en este planteamiento también compartirles que se llegan a 62 millones de personas para que puedan tener consumo. ¿Cuál es la importancia de estas tiendas? Estas tiendas hacen posible que llegue, en este caso, maíz y frijol, que son nuestros granos básicos para hacer la dieta de la milpa, directamente a familias mexicanas. El precio del maíz en estas tiendas está en 6 pesos el kilo y el precio del frijol está en 35 pesos el kilo. Se vuelve relevante e importante porque cuando subió muchísimo el frijol hasta más de 50 el kilo, 35 pesos ofertar directamente a las familias mexicanas, pues hay un consumo de un buen alimento. Quisiera compartirles que en esta transformación de esta fusión y esta reestructuración que estamos trabajando, en el planteamiento y por instrucción de la Presidenta, haremos un área que va a ser para transformación
Y en esta área de transformación vamos a iniciar con 3 productos. Estos 3 productos son básicos y son el caso del cacao, el café y la miel. Quisiera detenerme un momento. En el caso de la miel estamos planteando que iniciemos un acopio directamente a pequeños productores y apicultores y lo vamos a regionalizar en la parte de la península. Estamos planteando Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Quisiera comentarles que el consumo nacional o el consumo per cápita de miel en México es muy bajo, es de 200 gramos. Entonces, en un planteamiento, la miel es de los mejores productos para consumo. Entonces, el fomento también y difusión de poder consumir alimentos sanos, pero también en el caso de alimentación para el bienestar, que haga la función de un acercamiento de productores directamente a consumidores. Si revisamos el tema del campo, siempre el cuello de botella va a ser que los productores a veces no tienen la forma de comercializar o de hacer un valor agregado a su producto, y el tema se va quedando en quienes hacen la negociación. En este planteamiento de alimentación para el bienestar es coayudar directamente a pequeños productores para hacer ese ensamblaje, y a los consumidores, que somos muchísimos consumidores en este país, también acercar buenos productos de calidad. El caso de la miel, el caso del café, se está planteando también hacer acopio y transformación en 2 formas: el café tostado y molido y el café soluble. El 84% de las familias mexicanas consumen soluble. Quisiera compartirles también que en países productores, como el caso de Brasil, ellos tienen un consumo, su país productor, y tienen un consumo per cápita de 5.8 a 6 kilos, en el caso de nosotros los mexicanos de 700 gramos. Entonces, también es un planteamiento de hacer una difusión de consumo, en este caso de bebidas como el caso del café. Y el cacao. El cacao, recordar que fue la primera moneda prehispánica y que se ha fomentado la producción en sistemas agroforestales que son altamente sustentables, y en este planteamiento que inició el programa Sembrando Vida, el planteamiento también nuestro es que podamos coayudar en la transformación de cacao en 2 presentaciones: cacao para chocolate de mesa y también en polvo. Y en este planteamiento también llevar un buen alimento a las mesas, porque a veces si revisamos mucho de las bebidas o del chocolate que consumimos, pues prácticamente son endulzantes y mucha azúcar, ¿no? Entonces, en este planteamiento iniciamos con estos 3 productos, son productos emblemáticos, porque los 3 productos que estamos hablando, de miel, de café y de cacao, son productos que cuidan mucho a nivel, en este sentido, de sustentar, en este caso, el ecosistema. Cuando hablamos de apicultura, pues es cuidar las abejas. Y si hablamos de la península, también es hacer justicia social y ambiental a las comunidades mayas apicultoras. Si hablamos del cacao, es también refrendar ese trabajo que se viene haciendo para la parte del sureste del país con el programa Sembrando Vida. Y en el caso de los cafetaleros, si revisamos, quienes producen café en México son pequeños productores y principalmente de zonas indígenas. Este es nuestro planteamiento. En enero empezamos ya con alimentación para el bienestar, y la parte productiva se va a iniciar. Y las tiendas Diconsa, que bien que nos lo comente y nos lo señala nuestra presidenta. En este planteamiento, en esta fusión, hacemos también una rehabilitación, una renovación y una nueva imagen de nuestras tiendas. Las tiendas ya no serán tiendas Diconsas, se van a llamar tiendas Bienestar para generar felicidad. Entonces, planteamos eso, soñamos eso, tenemos la fe y la esperanza de que en estos años estaremos construyendo en este segundo piso de la 4ª transformación. Como ven, es un programa muy completo de soberanía alimentaria y de
alimentación sustentable y saludable para todas y todos los mexicanos. Es producir lo que consumimos, por supuesto que hay mercado, eso va a seguir existiendo, pero no solamente es apoyar a los pequeños y medianos productores, sino también tener alimentos saludables y a buenos precios para las familias mexicanas. Bueno, es uno de los productos prioritarios en todo este programa, aparece por muchos lados: producción para el bienestar, fertilizantes, cosechando soberanía, y lo que presentó la compañera María Luisa sobre alimentación para el bienestar. Un esfuerzo central, hemos platicado ya mucho, estamos trabajando con las distintas organizaciones de productores y toda la cadena. Tenemos que acercar al productor a los mercados, como ha dicho María Luisa Albores, ¿no es cierto? Esa es la clave, que dejen de depender de los intermediarios, y ese es un esfuerzo central en muchos de estos programas. O sea, por muchos lados vamos a estar atacando el mismo problema: fortalecer la comercialización lo más directa posible del productor al consumidor. Incluye, por supuesto, Veracruz y toda la República y todos los productos. Particularmente en Ixhuatlán del Café, ¿ahí se ha platicado con la gente? Gracias, Hans. Platicarles un poquito. Sí hicimos el seguimiento con los compañeros de Ixhuatlán del Café, y a partir de eso nació un certificado que es, bueno, nació en la Secretaría de Medio Ambiente, y es un certificado de café de sombra, y lo da la Secretaría de Medio Ambiente para reconocer a los cafetaleros cuando cuidan un sistema agroforestal. Lo comparto porque fue una iniciativa que nace a partir de los compañeros de Ixhuatlán del Café, pero también muchos productores recibieron bien esto, también los productores de café del programa Sembrando Vida. ¿Qué es lo que hace en este caso la Secretaría de Medio Ambiente al reconocer en la Dirección de Agroecología el café de sombra? En México producimos café, pero a través de sistemas agroforestales. No es en el caso de otros países como el caso de Brasil. En caso de Brasil es café a pleno sol y no es la variedad del café que tenemos acá. Allá es robusta. Entonces, por eso se vuelve importante, porque al tener un sistema agroforestal cafetalero, y por eso el certificado de café de sombra que nace a partir de este trabajo que hicimos con los compañeros y compañeras de Ixhuatlán del Café, es reconocer que en el momento en que se siembra el café es un arbusto, entonces se siembra el café, requiere un estrato herbáceo que es la cubierta del suelo, después el arbusto del café, y el café requiere sombra. Entonces, por eso se vuelve muy noble, porque la sombra es natural, son de árboles, y al tener diferentes especies de árboles, lo que tenemos es diferentes tipos de animales y también de epífitas o de plantas que van arriba de estos árboles. Entonces se vuelve un sistema muy noble. Y quisiera compartirles, los cafetales más diversos del planeta Tierra no están en África, aunque el café viene de Etiopía, están en México, y lo hicieron posible quienes son productores de café y principalmente de las diferentes regiones indígenas de nuestro país. Ese es un regalo que le da México al mundo: el sistema agroforestal cafetalero, el sistema cacautal, como es la milpa también. Es un regalo. A recuperar las que existen todavía. No hay un programa, hasta que no revisemos el programa integral del ISSSTE, del IMSS. Hemos estado trabajando muchísimo sobre el tema de salud y en general de seguridad social, y lo que va a hacer en el ISSSTE es aquellas que existen todavía, esas se van a fortalecer y renovar. Tiendas del bienestar tiene el objetivo, primero, de dar productos a bajo costo, pero segundo, de generar un mercado directo entre el productor y el consumidor a través de estas tiendas, y particularmente los pequeños productores. Es algo que se perdió porque las tiendas Diconsa ya vendían muchos productos que se pueden encontrar también en un supermercado.
a más bajo costo y pueden seguirlo haciendo, pero queremos recuperar la idea original que beneficie al pequeño productor y que beneficie al consumidor y también a través de alimentación saludable. Hay un rezago en algunos estados. Estamos ya trabajando por instrucciones de la presidenta con la Subsecretaría de Egresos para ver cómo podemos movilizar los recursos lo antes posible y atender ese compromiso que sí existe. Muchas gracias. Empezar con frijol y arroz. ¿Por qué con frijol y arroz? Son productos que por razones técnicas que usted seguramente conoce muy bien, no hay un suficiente abastecimiento de parte de las empresas semilleras. Entonces los productores se han ido quedando con semillas pues, que se les van degenerando año con año. Si queremos ser autosuficientes en frijol y aumentar mucho la producción de arroz, hay que empezar por ahí. Tenemos muy poquito frijol y arroz de muy buena calidad en México. Entonces tenemos que multiplicar esa semilla. Es un proceso técnico, no los aburro con los detalles, pero estamos recogiendo la semilla que hay, comprándola, ¿verdad? Y la tenemos que empezar a multiplicar con agricultores que son muy líderes, mientras se crea esta productora de semillas del bienestar. Ya después lo hará la propia productora. Vamos a arrancar con eso. En el caso del maíz, claro que nos interesa. Miren, productores del estado de Puebla, hace no mucho nos decían, ¿sabe qué? Las variedades tradicionales que usaron mis padres, mis abuelos, ya no están funcionando porque cambió la lluvia, la temperatura. Necesitamos nuevos tipos de variedades de semillas. Estamos trabajando con todas las fuentes posibles, incluyendo con la Secretaría de Ciencia. Entiendo que se le va a proponer a la presidenta que uno de los programas estratégicos tenga que ver también con el rescate de nuestros maíces criollos. Los maíces criollos, la compañera Albores hablaba, ¿no es cierto?, de regalos de México al mundo. Tal vez es el principal regalo de México al mundo en materia de alimentación. La gran diversidad genética del maíz, que es uno de los 3 grandes alimentos de la humanidad, no solo de México, el trigo, el arroz y el maíz. Esa diversidad genética del planeta está aquí, en nuestros maíces criollos. Tenemos que conservarlos, tenemos que protegerlos y tenemos que entender cuál es esa diversidad genética y que quede en el dominio público para que no sea apropiada, ¿no es cierto?, por ninguna empresa en particular. Entonces va a haber un gran esfuerzo porque usted tiene razón. Cuando uno estudia agronomía y todos los agricultores lo saben, le dice, la clave empieza con la semilla, el suelo que tenemos que conservar, hemos dañado mucho nuestros suelos, y el agua. Si logramos semilla, suelo y agua, vamos a subir la producción de maíz, de frijol, de arroz y de otras producciones. Las empresas privadas tienen su papel y está muy bien, no tengo ningún problema. Nosotros tenemos que entrar ahí donde las empresas privadas no están proveyendo, particularmente a los pequeños productores y medianos productores. Ahí tiene que entrar el Estado porque no pueden quedar en la simple indefensión. Muchas gracias. Bueno, tiene que ser gradual. Si tuviéramos mucha semilla de calidad, pues arrancamos con todos, pero es muy poquita que ha quedado en México de muy buena calidad. Entonces hay que irla multiplicando. Todos los años vamos a ir aumentando y pudiéndosela dar todos los años a los agricultores. En un esquema que estamos planteando, la Federación va a subsidiar parte del costo de esa semilla. Esperamos que los gobiernos estatales nos acompañen y el productor va a pagar una proporción menor del costo de esa semilla. Y de ahí en adelante, todos los años hay que inyectar estas semillas de buena calidad a los sistemas productivos de México. Arrancamos ya el próximo año con lo que tenemos. No. Estamos explorando todas las opciones de acuerdo a las realidades y necesidades de cada zona productiva. No es lo mismo el arroz en Zacatecas que lo que queremos hacer, por ejemplo, en Tabasco, en Veracruz, ¿no es cierto? México tiene una enorme diversidad y tenemos que asegurarnos que hay variedades adecuadas a las distintas realidades. ¿Perdón? Que no son transgénicos. No, eso sí. Maíz transgénico no existe en México ni va a existir, ¿no es cierto? El compromiso en maíz blanco de ninguna manera es transgénico, ni será transgénico, ni lo vamos a promover ni a permitir. Eso es una realidad que no se va a mover. Y el frijol, no hay transgénicos de frijol, entonces seguimos avanzando con las variedades que existen. Contexto, porque
una disminución de la pobreza reconocida por el Banco Mundial de 9 millones de mexicanos y mexicanas, tanto en ingreso como en otras variables. Eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Son, primero, fortalecer la soberanía alimentaria y también la autosuficiencia de ciertos productos, que no es lo mismo, particularmente frijol, arroz, otras verduras y, por supuesto, maíz blanco. Ese es un tema. Para ello, pues hay que apoyar al pequeño, al mediano productor, porque el gran productor pues tiene sus propias condiciones y no es necesario apoyarlo. Tienen sus propios mercados, muchos de ellos son de exportación y va a seguir existiendo eso. Lo que queremos es fortalecer el apoyo al pequeño y al mediano y, como bien ha señalado el secretario de Agricultura, fortalecer las capacidades para producir semillas y fomentar la producción agroecológica, además de los fertilizantes que se están dando a través de fertilizantes para el bienestar. Ahora, por otro lado, lo que queremos es fortalecer la buena alimentación, la alimentación saludable, que es motivo de lo que ayer expresó Mario Delgado, secretario de Educación, de prohibir los alimentos chatarra y de hacer una campaña muy fuerte de educación. No es que se vayan a evitar que se vendan, pero que las mexicanas y los mexicanos, independientemente del nivel socioeconómico que tengamos, sepamos lo que significa ingerir tanta azúcar, sepamos lo que significa ingerir tanto alimento procesado y que regresemos a la alimentación saludable que al mismo tiempo fortalece a nuestros campesinos y campesinas y a la producción agropecuaria nacional. Ahora, hay comunidades, como bien dices, la Rarámuri, muchos de ellos son jornaleros y jornaleras agrícolas y ese es un sector que queremos atender. Son hombres y mujeres del campo que migran a otros lugares de México a producir, muchas veces a parcelas de grandes productores o a hectáreas de grandes productores, otras veces a medianos y otras veces también a pequeños, inclusive se contratan jornales. Vamos a empezar por aquellos que se contratan a los grandes productores, porque tienen que tener todos sus derechos sociales. El que trabajes en el campo no quiere decir que no tengas seguridad social, no quiere decir que no tengas acceso a la educación, no quiere decir que no tengas acceso a una guardería si son niños pequeñitos, sobre todo en lugares en donde se utilizan productos agroquímicos que pueden hacer daño a la salud, sobre todo a los más pequeños. Entonces, está trabajando todo el gabinete para una propuesta particular para las y los jornaleros agrícolas, que es donde se concentra además una parte de la pobreza extrema todavía en México y particularmente en las comunidades indígenas. Y una de ellas es fortalecer la producción de sus propias parcelas, que no tengan que emigrar y que puedan vivir a partir de la propia producción. Ese es uno de los grandes objetivos de Sembrando Vida, que te quedes en tu parcela cultivando y al mismo tiempo reforestar y recuperar la biodiversidad. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Tengo el honor de presentar una nueva cápsula de humanismo mexicano que está dedicada a los principios éticos que se construyen a través de nuestra experiencia histórica y que en la Cuarta Transformación se recogen como guía para la acción política. El día de hoy hablaremos de la Constitución de Apatzingán con motivo de la conmemoración del 210 aniversario de su promulgación, que ocurrió un 22 de octubre de 1814. La Constitución de Apatzingán presentó un ambicioso proyecto de país, fincado en los principios políticos más revolucionarios de la época. Entre otros, planteó la soberanía popular, la igualdad, las libertades individuales y la felicidad como fin último de las leyes.
Se trata de uno de los precedentes de nuestra historia constitucional y fue elaborado al calor de la lucha independentista. La Constitución de Apatzingán recogió los preceptos de los sentimientos de la nación que, entre otros anhelos, buscó moderar la riqueza y la opulencia, es decir, primero los pobres. Por otra parte, planteaba que el pueblo puede modificar en todo momento su forma de gobierno. En otras palabras, el pueblo pone y el pueblo quita. Y sin más, para conocer sobre esta importante conmemoración histórica, les invitamos a observar la siguiente cápsula. La Guerra de Independencia fue la primera transformación de la vida pública de México. Construir una nación libre, independiente y soberana, sin esclavitud, castas ni tributos, donde todos fueran iguales ante la ley. Por eso, en 1813, José María Morelos convocó al Supremo Congreso Mexicano en Chilpancingo, donde presentó su texto histórico Sentimientos de la Nación, que establecía los principios de un buen gobierno y una sociedad más justa. El Congreso después se trasladó a Apatzingán, donde continuó sus sesiones, hasta promulgar el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana del 22 de octubre de 1814. El texto se inspiraba en el ideario de Hidalgo y de Morelos y retomaba los principios libertarios de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Establecía como principio básico la soberanía al pueblo para que determinara la forma de gobierno y las leyes. El decreto expresa por primera vez en nuestra historia que el pueblo tiene derecho a la felicidad. Artículo 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. También garantizaba el derecho a la rebelión cuando las autoridades actuaran contra el pueblo. Artículo 4. Los ciudadanos unidos voluntariamente en sociedad tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Y establecía que los funcionarios públicos no podían obtener ventajas indebidas de su cargo. Artículo 25. Ningún ciudadano podrá obtener más ventajas que las que haya merecido por servicios hechos al Estado. Artículo 26. Los empleados públicos deben funcionar temporalmente. También garantizaba la libertad de expresión, de trabajo, de tener propiedades legítimas y, fundamentalmente, de la educación. Artículo 39. La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. En consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta no deberá prohibirse a ningún ciudadano. Una importante innovación consistía en definir la elección y funcionamiento del Poder Judicial. El Supremo Tribunal de Justicia estaría formado por 5 personas, elegidos por el Supremo Congreso, que se renovarían cada 3 años en un sorteo efectuado por los diputados. El resto de los jueces serían nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los intendentes de las provincias que conformaban la República, y para todos había límites claramente definidos. Artículo 28. Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley. Artículo 29. El magistrado que incurriere en este delito será depuesto y castigado con la severidad que mande la ley. Para garantizarlo, se proponía un tribunal de residencia, compuesto por 7 jueces, mediante sorteo efectuado por el Congreso, que atendería las acusaciones hechas contra los funcionarios por delitos y abusos cometidos en la aplicación de la ley. Aunque la Guerra de Independencia y las derrotas que sufrieron los líderes insurgentes en los meses siguientes a su promulgación impidieron que fuera aplicada, el texto inspiró directamente la Constitución de 1824, el origen de la República Independiente. Para los miembros del Congreso de Anáhuac,
el Estado debía ser el espejo de su pueblo, soberano, participativo, justo y feliz, procurando el bienestar de todas y todos. Ese ideal humanista ha sido ejemplo para las transformaciones y leyes hechas por el pueblo mexicano desde entonces. Y su espíritu sigue vivo en el humanismo mexicano. Para que vean que había ya insaculación desde la Constitución de Apatzingán. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Gracias. Me llevo mi diario oficial. Vamos a estar aquí hoy. El viernes vamos a Baja Sur, el sábado a Baja California y el domingo vamos a Guerrero. Ahí los vamos a invitar porque vamos a hacer una conferencia de prensa el domingo en Acapulco, porque se ha hecho muchísimo trabajo por la emergencia del huracán John, no solo en Acapulco, sino en todo Guerrero y también en Oaxaca, para que conozca todas y todos todo el trabajo que se ha realizado. La mañanera del viernes va a ser en Baja Sur, sí. Nos vamos desde el jueves en la noche, sí. El domingo, sí. Ya que les informe Paulina, va a ser más o menos temprano. Gracias.